Senhoras e senhores, teremos agora a conferência de abertura desse encontro, que será proferida pela professora titular da Universidade de Barcelona, professora Trindade Donoso, doutora em Ciências da Educação. Para mediar essa conferência, convido-se a professora Maria Olina Pessoa de Carvalho, que tem pós-doutorado pela Universidade de Valência, na Espanha, na área de Educação Superior e atualmente é professora associada da Universidade Federal da Paraíba. Bem, nós não somos muito formais, então, né? Trini tampouco é formal e eu tenho o prazer de rapidamente apresentar Trinidade Donoso Vázquez, não é? Trini, professora da Universidade de Barcelona. Nós da Universidade Federal da Paraíba temos um intercâmbio patrocinado pela CAPES, é bom agradecer a CAPES, com a Universidade de Barcelona, e a professora Trini tem nos visitado, tem recebido alunas nossas para doutorado de sanduíches e colegas para pós-doutorado, e hoje nós temos o prazer de contar com ela, que tem uma vasta experiência na área de estudos de gênero, na educação, e recentemente se tornou presidente da Oficina da Mulher, é assim que se chama? Unidade da Mulher. As universidades espanholas têm essas unidades da mulher ou de gênero que tratam só de questões de equidade de gênero, que me surpreendeu muito, porque eu pensava que tratavam de todas as questões de desigualdade, mas não, especificamente é gênero, né, e mulher. Então é um prazer ter Trini conosco e vamos ouvir sua conferência. Obrigada, Eulina. Boa tarde. Quero agradecer al equipo que ha organizado este encuentro por haberme permitido que pudiera hablar en este espacio que yo creo tan, no sé, tan positivo y tan particular de lo que se llamaría un encuentro de perspectivas feministas de género. Eu non falo portugués, lo siento, voy a hablar piano y bueno, si algo no entendéis, Eulina maravillosa me va a traducir, ¿de acuerdo? Yo cuando me invitan a este encuentro y me dicen, ¿tú de qué vas a hablar? Y veo aquí perspectivas feministas de género, desafíos no campo, da militancia, das prácticas. Y digo, ¿y yo de qué voy a hablar? Si yo soy una académica. Pues voy a hablar de lo que creo que las académicas queremos, es decir, política feminista en educación superior. Y lo que voy a hacer son unas reflexiones, o sea, voy a hablar con vosotras y con vosotros, os voy a interpelar. Y espero que hagáis lo mismo, me interpeléis a mí. No tengo muchas respuestas, tengo cuestionamientos. Creo que todo acto educativo, toda educación es un acto político. Decidir qué objetivos se ponen en una asignatura, en un plan de estudios o en los principios de una universidad. Decidir qué contenidos se llevan a cabo. Decidir de alguna manera cómo se relaciona el mundo del trabajo con las disciplinas académicas. Todo esto son actos políticos. Si se decide o se propone que el 51% de la población mundial queda fuera
de un plan de estudios es un acto político. Y si se decide que ese 51% va a formar parte del conocimiento académico, es un acto político de gran envergadura. Porque no debemos olvidar que la educación controla los destinos de miles y millones de personas, sus expectativas de futuro y sus logros académicos. Por lo tanto, la educación siempre es un acto político. Otra cosa es que lo queramos reconocer o no lo queramos reconocer. Y hablar de política feminista en educación superior es hablar de que debemos aspirar a transformar la práctica educativa. La transformación de la práctica educativa, mirad, tiene 3 décadas más o menos. Es decir, desde 1980 empiezan a salir los grandes proyectos en universidades, tanto europeas como algunas americanas, para transformar todo lo que es el currículum de educación superior. Yo he introducido aquí en este Power, por si os dejo el Power y lo podéis ver, lo que son proyectos actuales que también tienen el mismo objetivo, es decir, transformar la práctica educativa en educación superior. En Alemania, en algunos países que cogen todo una parte de, digamos, de Europa y en otros campos, ¿no? Y como no me quiero alargar, porque se supone que yo hacía como 1 hora y media que tenía que haber estado hablando aquí y hablo ahora, y me voy a relajar y voy a decir lo que, así relajada, lo que tenía pensado, pero sin profundizar en cada una de las cosas, porque si no os explicaría también en cada una de estos espacios virtuales que veáis aquí, las especificidades que tiene y lo característico que tiene, pero ahora simplemente os lo paso, ¿no? Fijaros que en esta última página que hay aquí, cuya última entrada fue en el año 2000, que no quiere decir que no esté reactualizada, pero la última entrada que yo cogí, ¿no? Porque la web no tiene entrada posterior, de alguna forma, dice que las expectativas de las chicas, bueno, una de las cosas que dice, ¿no? Las expectativas de las chicas en relación a los estudios de ciencias son muy elevadas al acabar secundaria, pero que a medida que van subiendo en el sistema educativo, esas expectativas van rebajándose porque, y eso es lo importante, menosprecian sus capacidades. Ojo, porque esto es una cosa que, bueno, lo voy a, digamos, a trabajar con más intensidad después en el seminario que hay, de lo que en este momento a nivel ya internacional se está anunciando como exclusiones de las mujeres en la academia. O sea, ahora la preocupación no es que entremos, ya estamos, sino que nos estamos yendo. Pero eso lo dejaré porque es otro discurso. Yo digo, 3 décadas de trabajar cómo transformamos la práctica educativa. Y la pregunta es, que no la contesto, la dejo. La pregunta es, pasa más. Ajá, ahí. ¿Es el presente el futuro que nos imaginamos? Porque eso es una cosa que nos tendríamos que plantear después de tanto tiempo trabajando exactamente con los mismas. Fijaros una cosa, las fases del cambio curricular o transformación educativa desde una perspectiva de género han seguido más o menos estos 5 planteamientos que hay. Esta es una autora, pero hay varias autoras que también, cambiando el planteamiento de las fases y tal, pero más o menos vienen a decir lo mismo. O sea, las invisibles, las excepcionales, las problemáticas, o sea, fases, ¿no? La fase de las invisibles, la fase de las excepcionales, la fase de las problemáticas, la fase de las creadoras y la fase de las diversidades humanas. En este Power lo que he querido plantear con las fotografías es cada una de esas fases. Es decir, las invisibles, cuando las mujeres no están y no existen absolutamente para nada en todo lo que es
la educación superior, porque estamos hablando de educación superior, cuando aparecen las excepcionales, es decir, las mujeres que porque han hecho algo extraordinario pasan a formar parte de alguna manera del currículum, del contenido, de lo que se explicaba, ¿no? Y la tercera fase, cuando aparece la mujer como problema, la mujer como víctima, la mujer como grupo oprimido, que sería, ha puesto aquí Angela Davis, porque a mí Angela Davis me gusta. Pero en ninguna de estas tres fases la mujer tiene un papel de creación del conocimiento. Siempre está en relación al conocimiento existente, al conocimiento androcéntrico, al que ya estaba en la academia. Es decir, se contempla y se estudia, pero en relación a lo que ya existía. Si son invisibles porque no están, si son excepcionales. Fijaros lo que le estamos diciendo a los alumnos cuando aparecen las mujeres excepcionales en el contenido y solo. Que hay unas cuantas mujeres que sí que valen la pena, pero todas las demás no han contribuido ni a la historia ni al conocimiento. Porque cada una de estas fases pueden ser analizadas en función de los procesos psicológicos con los que estamos, los procesos psicológicos que el alumnado está elaborando. Y ese es un elemento bastante interesante. No puedo entrar ahí, pero de todas maneras imaginaros, las excepcionales supone que solo unas cuantas mujeres, claro, excepciones, ¿no? Los extremos de la curva de Gauss, pues bueno, pueden estar ahí, pero todas las demás no tienen razón de ser. Cuando aparecen la fase de las mujeres como víctimas, las mujeres como problemas, o sea, comienzan a hacerse los estudios de que el sistema de alguna forma androcéntrico, cuáles son las causas, ¿no?, que ha hecho que no estuvieran las mujeres y que sean víctimas, sean problemáticas, pero nada más. Solo en la cuarta fase es cuando aparecen las mujeres como parte de la historia, las mujeres como parte de la antropología, las mujeres como parte del conocimiento. Y es cuando empiezan a aventurarse ya de alguna manera que lo que es las experiencias, las realizaciones de las mujeres puede y debe formar parte del conocimiento científico. Y esa cuarta fase es la que va a dar paso a la quinta fase, que McIntosh ya decía en el 80 y pico que no se había cumplido, pero es que también os lo digo yo, que no se ha cumplido todavía. Es decir, el hecho de integrar lo que se llamaría totalmente la diversidad de experiencias, tanto de hombres como de mujeres, donde cambia lo que es el conocimiento como una situación de poder, donde hay un grupo privilegiado por encima de todo que dicta las normas a otros grupos que son minoritarios y que están subordinados, eso es de alguna manera algo que todavía tenemos que conseguir en lo que es el currículum en educación superior o la práctica educativa. Fijaros que normalmente se habla, a nivel de Europa se habla mucho esto, integración y equilibrio de la perspectiva de género en la práctica educativa, ¿vale? O sea, ¿qué hacemos para que la perspectiva de género entre, se integre en la práctica pedagógica, se dice en ocasiones práctica pedagógica, en el currículum, en las metodologías, en las evaluaciones? ¿Qué hacemos para? Yo creo que esto es un error, hablar así, de esta manera. Pero yo también hablo, porque si no hablo de esta forma no me financian los proyectos. Y entonces yo también digo, integrar la perspectiva de género en la práctica educativa de educación superior. Pero es falso. ¿Por qué creo yo que es falso? Porque, mirad, ¿cómo vamos a hablar de equilibrio? Hablar de equilibrio supone que tenemos que encontrar un ajuste entre todo lo que hay. Con lo cual, un plan de estudios racista, sexista y todas las demás cosas que os podéis imaginar también tienen lugar ahí, porque es el equilibrio, ¿no? Equilibrio también supondría que todo lo que significa trabajar un tema, dedicarse a él con apasionamiento, tampoco tendrían que estar, ¿no? Y
como algunas autoras han dicho, pero ¿cómo vamos a hablar de equilibrio en un mundo desequilibrado? Y luego vamos a hablar de integración. ¿Integración? ¿Qué significa integración? O sea, tenemos un espacio, hacemos un ladito y metemos algo allí pegado para que se junte. ¿De acuerdo? Eso es integración. Es decir, tenemos un conocimiento que antes no había sido considerado en la academia y ahora lo que decimos es pasar a considerarlo. Pero es que las feministas no queremos eso. Es decir, si integración significa solamente incluir a grupos minoritarios y, por lo tanto, dentro de esos grupos minoritarios también a las mujeres, donde antes habían sido excluidos, es decir, en un sistema dominante, ese sistema que ya tenemos hecho, eso, las feministas no lo queremos. Porque la gran aportación que han hecho las autoras feministas académicas al tema de revisar, analizar el patrón androcéntrico de la ciencia, que está basada solo en un grupo de poder que tenía una mirada determinada y que esa mirada determinada era la que, digamos, echaba, ¿no?, y la que ponía sobre todas las cosas. Entonces, no queremos integrarnos en ese sistema de pensamiento dualista, excluyente, androcéntrico, con unas relaciones de poder muy determinadas. No queremos eso. Lo que queremos es, de alguna manera, engendrar las disciplinas, es decir, construirlas de nuevo y construirlas de alguna forma donde todas las voces se tengan en cuenta y todas las voces participen. Ese es el gran reto que tenemos de la transformación de la práctica educativa. No entrar dentro y mantener el status quo tal como estaba, sino revisarlo completamente todo. ¿Cuáles son, en estas reflexiones que estoy haciendo sobre todo esto, los dos grandes peligros que yo veo en la tensión de la transformación de la práctica educativa? Yo veo dos, igual hay muchos más, pero yo veo dos. Uno, el de esta señora que está allí callando, que dice, bueno, para entrar, para que nos acepten, para transformar, vamos a rebajar un poquito el mensaje. Es decir, hay mensajes hoy día de temas de género que son políticamente correctos, por lo tanto, esos que entren, ¿no? La forma que sea, rebajemos el mensaje de alguna forma para que pueda entrar. Y el segundo peligro que yo veo es considerar que todo lo que es el movimiento feminista y la política feminista es un corpus de conocimiento teórico. Yo creo que si lo que es el feminismo se concibe como un corpus de conocimientos teóricos, y de esa manera entramos por la puerta grande en la academia, habremos perdido muchísimo. Porque habremos perdido una de las grandes fuerzas del movimiento, que es el activismo y la transformación. Y esto voy a volverlo a recoger más adelante en 5 minutos, cuando interpele a los hombres de la academia. ¿Cuáles son en todo este tiempo las reacciones que ha habido a esa transformación de la práctica educativa? Pues las reacciones no se han dejado de sentir, pero ahora están acumulándose y son mucho más fuertes. Es decir, se ha hablado de devaluar el conocimiento como tal, se ha hablado de alguna manera de provocar las crisis de la masculinidad, se ha hablado de hacer de alguna manera lo que es el mensaje, el contenido puro, objetivo de la academia, que lo estamos rebajando. Y obviamente con la gran reacción conservadora que tenemos en estos momentos a nivel mundial, lo que estamos consiguiendo es que de alguna forma incluso
estudios de género o estudios de las mujeres dentro de muchas universidades estén yéndose para atrás, estén retirándose. Fijaros una cosa, aunque no sea específicamente en relación a educación superior, ya hay suficientes evidencias de que hay una contrarreacción a todo lo que es el movimiento de las mujeres. Rosa Cobo, en su libro Hacia una política sexual, avisa y dice hace 3 décadas que está existiendo un ataque sistemático y bien preparado contra el movimiento de las mujeres. Miguel Lorente, que era el observador, digamos, estatal para la violencia de género en la anterior legislatura dentro del gobierno español, tiene un libro que se llama Neomachismos y también está avisando y está diciendo, cuidado, porque la reacción que está habiendo en los temas de género por toda una corriente neomachista es impresionante. Y Susan Faladi, después del atentado de las Torres Gemelas del 11S, dijo: la reacción conservadora que está provocándose, que está originándose en el mundo a raíz del atentado de las Torres Gemelas, está debilitando especialmente lo que es el movimiento de las mujeres. Es decir, porque el feminismo está sufriendo un gran ataque de manera generalizada. Entonces, tampoco quiero entrar detalladamente en ese tema, pero son muchas voces, se están diciendo, y además ya hay hecho análisis de cuáles son los mensajes que están lanzándose y en qué se están escudando esos mensajes. Entonces, por lo tanto, ahí están las reacciones y yo creo que son considerables tenerlas en cuenta. Como dijo en un prólogo que tiene un libro Celia Morós, dice: ojo, que no se piense en ninguna feminista que porque el movimiento de las mujeres ha tenido una gran repercusión en todo el siglo XX, quiero decir que el patriarcado ha muerto. Dice, el patriarcado es un ser vivo, inteligente, activo y reaccionará de la manera que sea, que es de hecho lo que está haciendo. Ahora bien, aquí de las ganancias, ¿por qué yo digo las ganancias? Porque, por ejemplo, he encontrado 2 estudiosas que hablan de qué ganan los estudiantes y las estudiantes cuando específicamente se las forma o en temas de género o se introduce la perspectiva de género en educación superior. Y hablan de personas más flexibles, personas más arriesgadas para iniciar retos en el mundo del trabajo, personas, digamos, que son capaces de cambiar las realidades que viven también en el mundo del trabajo. Y, bueno, al final veréis que pongo una bibliografía y están ahí por si queréis comentarla para que veáis, digamos, las grandes ventajas que se obtienen, ¿no? Porque una de las preguntas que una de las autoras se hace es, dice, bueno, vale, nosotros tenemos estudios de género, tenemos estudios de las mujeres, aquí preparamos al alumnado y ¿qué? ¿Ganamos algo? Entonces hizo una investigación para ver qué había significado el que estuvieran preparados en temas de género este alumnado. Y entonces saca toda una serie de lo que le llamo las ganancias, ¿no? Que para mí son considerables. Sobre todo dice una que me emocionó, que era precisamente que a estos alumnos y alumnas les emocionaba el conocimiento. Y hay que reconocer que en estos momentos de, digamos, bastante desilusión generalizada sobre tantísimas cosas, el que te emocione el conocimiento es algo grande. Y aquí, simplemente, otra cosa más, creo yo que es de las ganancias para plantearlo, ¿no? O sea, interpelar al poder, o sea, decirle, cuestionarlo, ¿no? Quizás sea una de las tareas más importantes de la práctica educativa o de la transformación educativa, y eso, las personas formadas en género necesariamente tienen que hacerlo, porque tienen que estar interpelando al poder continuamente. Para acabar, 3 cuestiones. Como ya veis, todo de cuestiones. ¿Dónde están los académicos? ¿Dónde están nuestros compañeros académicos? Hay muchos que nos acompañan. Quisiéramos que hubiera más. Pero yo simplemente me hago esta reflexión. Porque fijaros una cosa,
hay muchos hombres dentro de la academia que, con una mente abierta, están interesados por el movimiento feminista y todo lo que ha, de alguna manera, construido. Si algún día se hace una historia de los grandes conceptos que en el siglo XX tienen una repercusión social impresionante, de los conceptos que más han cambiado la realidad y la mirada sobre la sociedad en el siglo XX, estadísticamente hablando, son conceptos feministas. Hay muchos otros, ojo, no digo que somos las únicas, pero es que crear un concepto es muy difícil, mucho. Crear un concepto que cambie la realidad es terriblemente difícil, terriblemente. O sea, porque te hace ver de otra manera. Bueno, pues hay muchos académicos que se aproximan. Kilinka, que trabaja mucho el tema de multicultural, se quita el sombrero en uno de sus libros y dice, bueno, el movimiento feminista lo que ha supuesto. Castells, que lo sabíais conocer los sociólogos también. Spik Andersen también dice, bueno, el movimiento feminista y tal. O sea, hay académicos que se aproximan o están atentos, ¿no? O son, ¿cómo le vamos a llamar? ¿Profeministas? No lo sé, porque ese tema también está abierto. ¿Son feministas? ¿Son profeministas? Me da igual. ¿Qué peligro le veo yo aquí? Mirad, le veo el peligro de que si los académicos se acercan al movimiento feminista solo como conceptos, corpus teórico, que ha cambiado la realidad social a partir de los primeros años del siglo XX, hemos perdido también una batalla. Porque hasta que los académicos no se acerquen siendo conscientes de su contribución en todos los sentidos al sistema de mantenimiento de lo que es el sistema sexo-género y cómo ellos quieren también transformar las subjetividades y quieran transformar su propia realidad y la propia realidad de otros, no hemos conseguido nada. Habríamos conseguido que unos hombres miren lo que hacen las chicas. Eso es lo que creo que hemos conseguido. Luego, estamos aquí y este encuentro tiene que ver con, o habrá grupos feministas. Y la otra cuestión es, ¿qué papel tienen los movimientos y los grupos feministas en todo esto? Pues mirad, hay un artículo del 2012 que hace un estudio sobre cuáles son, digamos, los indicadores que podrían determinar en una sociedad la lucha contra la violencia de género. Y determinan dos indicadores. Uno que es los grupos feministas autónomos, ¿vale? Y otro que es lo que se llamaría la fuerza de la sociedad civil. Entonces, en cuanto a los grupos feministas autónomos, o sea, tienen un papel impresionante en cambiar lo que es la ideología de género en una sociedad. Pero es que además hay tres cosas que quiero relacionar con esta. Una, está demostrado que en soledad no se puede ni hacer la revolución ni luchar contra el patriarcado. ¿Por qué? Porque el patriarcado no es algo que esté fuera nuestro. Yo creo que eso es un error si lo vemos de esa manera. El patriarcado nos atraviesa. Hemos crecido al lado, dentro, por lo tanto, cualquier mujer también es miembro del patriarcado. Y sola no puede luchar contra ello. El poder se da en grupos. Y ahí está, de alguna forma, la fuerza de los movimientos feministas o a lo que se pueden, digamos, lo que pueden contribuir. Después, los movimientos feministas en la academia me recuerdan aquella frase de tú puedes cambiar un corazón y una mente poco a poco. Cambia la institución
y tendrás todas las mentes y todos los corazones detrás tuyo. Y para terminar, también en relación con ¿qué papel tienen los movimientos feministas? Es una investigación que hizo Louise Morley, que es una feminista que está ahora muy dedicada al tema de la transformación curricular, y que decía que de las investigaciones que ella había hecho trabajando con feministas académicas sobre cuáles eran los problemas con los que se encontraban en su vida o los obstáculos que encontraban, digamos, más fuertes, ¿no? Y concluía que eran las relaciones de cada día y lo que significaba la vida cotidiana. Y ahí está lo que yo planteo de la fuerza que tiene un grupo. ¿Cuánto voy? ¿Cuánto tengo? ¿Tengo? Es que quería contar una cosa. Fijaros, bueno, voy a contarla, pero es que me sabe mal porque el sábado, ¿no? Espera, ¿el sábado? Sí, el sábado estuve en una obra de teatro. Y en una obra de teatro que habían elaborado, hecho el guión, todo, ¿no? Un grupo de jóvenes feministas de lo que se llaman grupos no mixtos, que ese es otro debate, grupos mixtos, grupos no mixtos. Bueno, aquí podríamos debatir de muchas cosas, ¿no? Pero yo, como os he dicho, os voy a lanzar preguntas. La obra de teatro estaba, o se hizo debido al momento de que mañana es el Día Internacional, ¿no?, contra la violencia de género. Y querían, con esa obra de teatro, pues hacer una especie de homenaje, a celebrar el día y hacer una especie de homenaje a todas las mujeres que han muerto, porque en España las mujeres no dejan de morir. Y lo que me asombró es que unas chicas, que además todas son jóvenes, todas son estudiantes de universidad, muy jovencitas, que además normalmente las carreras en las que ellas están pues son medicina, biomedicina, educación, física, química. Bueno, ese es el planteamiento de sus estudios. Ninguna se dedica al tema de comunicación, ni de teatro, ni cosas de estas. Había en la sala que llenaron, que había unas 200 personas, y gente de aquella sala, hombres y mujeres, salieron llorando. O sea, la fuerza tan enorme que tuvo. ¿A qué estaba dedicado el tema del teatro? A lo que ellas llamaron violencias cotidianas. Entonces cogían sketch de lo que ellas, de su vida normal, ¿no?, de su vida cotidiana, pues una cena en casa con la familia, ¿qué es lo que sale? ¿Vale? ¿Y cuándo se está ejerciendo la violencia? O visita al ginecólogo de la chica, ¿no? ¿Cómo se comporta el ginecólogo con la chica? O, por ejemplo, la agresión en las calles. O, por ejemplo, las relaciones de pareja. Es igual, había muchos sketches que habían salido de ellas mismas, de su propia realidad. Pero la fuerza que tenía esa obra de teatro y lo que salió y cómo salió es porque son un grupo que se apoyan mutuamente para poder de alguna manera empoderarse. Y eso es lo que yo sale de alguna manera de mi reflexión sobre el papel que tienen o que pueden llegar a tener los movimientos feministas. A pesar de que, por ejemplo, este grupo lleva 2 años funcionando y es un grupo que está además integrado dentro de los movimientos sociales, y todos sus compañeros lo que las están interpelando continuamente, porque les dicen: ¿por qué sois un grupo feminista no mixto? ¿Por qué eso es exclusión? Porque nosotros los hombres, y ellas tienen contestación de por qué quieren mantenerse como grupo feminista no mixto, por qué hay tantos otros espacios que son mixtos y que el empoderamiento
de las mujeres, para ellas pasa por lo que es un grupo no mixto. Pero bueno, era un ejemplo que os quería poner en relación a esto. Y por último, ¿qué educación superior queremos las feministas? Queremos una educación superior en la cual, como he estado diciendo al principio, nos dejen entrar. O sea, ¿queremos recibir educación o queremos construir educación? Queremos que en la academia alguien tenga la palabra y cuando tenga esa palabra diga que hay que saber, que hay que pensar o que hay que decir, o queremos construirla nosotras y ser los propios agentes de la construcción de ese conocimiento de alguna manera. Es decir, es la diferencia que habría entre recibir una educación o reclamar una educación. Y ahora me acabo de acordar, Celia Amorós tiene también una metáfora para referirse a esto. Dice, las mujeres universitarias, ¿qué queremos? ¿Cortesía? Es decir, que nos abran la puerta del coche, nos dejen el asiento, nos abran la puerta, cortesía, o sea, entrar, por favor, venga, os dejamos. ¿O queremos respeto? Es todo. Gracias. Obrigada, Trine. Rosário, qual é o próximo? Vai haver debate? Ok? Ok, alguém gostaria de se manifestar? Temos 10 minutos. Boa tarde a todas. Tem um pouco de todos ali. Meu nome é Elaine. Eu fui aluna desta casa e hoje faço parte do Movimento de Mulheres, assessoria à Federação dos Trabalhadores Rurais de Pernambuco. Hoje estou no Movimento de Mulheres Quilombola. É interessante que o que você traz é bem legal, porque nos expressa essa necessidade permanente de dialogar o conhecimento construído na academia com a nossa força, articulando mulheres no dia a dia. Né, o quanto isso vem só enriquecer, e é muito legal porque a Redor esse ano ela traz esse diálogo, né, o lugar da academia de pensar esses espaços, de formar conhecimento para poder construir uma sociedade cada vez mais justa. Isso é possível quando a gente coloca esse conhecimento no dia a dia, nas interfaces com as práticas feministas, no fazer vida com as mulheres. E hoje, na mesa lá, na oficina com o MDA, a gente viu como isso é verdadeiramente necessário. Não adianta estar fazendo conhecimento aqui, estudando a sociedade, o patriarcado, o machismo, e como isso reforça o modelo de sociedade desigual e opressor que nós vivemos, se a gente também não dialoga com as mulheres que vivenciam isso no seu local, no seu território, nas dinâmicas da vida, né, no cotidiano. E mudar a sociedade é mudar também as relações como a sociedade se organiza também no dia a dia. Então, é uma ida e vinda permanente. Né? Então, a gente tem que estar sempre refletindo. Não adianta só ficar aqui. Tem que começar a ousar, escutar lá e trazer as inquietações para cá e refletir e dialogar com esses saberes. Não, só um comentário sobre a importância de pôr em diálogo lá a academia e os grupos de mulheres fora. Eu sou Gilberte, sou professora da Universidade Federal Fluminense e sou feminista, sou economista e feminista desde os anos 70. Então, eu sou uma velha militante. Tem uma questão
que eu gostei muito da palestra da professora Trindade, é sobre o que significa grupos feministas mistos. Essa é uma discussão muito acirrada no movimento brasileiro, porque nós não queríamos homens, eles são os privilegiados. Como dizer para eles que o inimigo da mulher é o cara que ela divide a cama? Essa é uma questão. A outra questão é o que é o ideário feminista. Como é a construção dessa igualdade? Como vocês pensam isso na Espanha, para além do patriarcado? Boa tarde a cada qual. Boa tarde, professora Trindade. Muito obrigada pela sua presença aqui no Brasil e cá no Pernambuco. Eu sou professora da Universidade de Pernambuco e gostaria de dizer, primeiramente, que me senti representada pela sua fala. Me senti mais do que representada. A sua fala acompanha exatamente aquilo que eu acredito. Eu acho que nós temos que construir, sim, conhecimento. A nossa luta chegou aqui na academia, mas ela não nasceu na academia. E isso é preciso ficar sempre muito claro. Nós precisamos dar esse passo, vir para a academia, construir a militância dentro da academia, mas não depender da academia para continuar a militância ou para fazer a militância. Nós não precisamos que a academia justifique a nossa luta. Então, não é nem uma questão, mas eu gostaria que Trindade, vou falar, né, nos ajudasse a pensar ou me ajudasse a fazer com que cada qual de nós consigamos entender como é construir o conhecimento dentro da academia, mas não necessitar dessa construção para manter a luta. Então, nós estamos aqui, é um espaço de poder, sim, mas nós não precisamos desse espaço para continuar a nossa luta. Nós vamos usá-lo sim, mas nós não precisamos dos resultados construídos aqui para continuarmos a nossa luta. Eu gostaria que ficasse isso muito claro, porque todos os dias eu tento dizer isso e expressar isso nas coisas que eu escrevo e no saber que eu construo. E quando eu estou dentro da sala de aula, eu preciso dizer isso para meus discentes, minhas alunas, meus alunos. E eu tenho que me lembrar disso todas as vezes que eu saio de casa, que eu acordo, que eu vou dormir, quando eu converso. E eu gostaria de agradecer e apenas pedir para que Trindade nos ajude a pensar sobre isso. ¿No? Obrigada. Bueno, gracias a quien ha preguntado. ¿Quedan preguntas? Obrigada por suas colocações. Adorei a ilustração com o teatro. Eu sou do teatro, tá? Eu sou do teatro e acho que o teatro, ele transborda, ele ultrapassa todas as possibilidades, né, de conversar com a população em geral acerca de temas tão difíceis, polêmicos, como são os temas tratados pelo nosso movimento feminista. Tá? Então, eu agradeço pela ilustração. Vai traduzir? Quer traduzir? Então, duas questões. Como está o debate do movimento feminista dentro da academia e as relações e as questões relacionadas à raça, ao racismo, às mulheres negras da Espanha? Como as universitárias negras estão nesses debates sobre gênero dentro da academia? É isso.
Ay, gracias. A ver, que me están echando prisa. ¿Eso se entiende? Me están dando prisa. Que tengo que acabar. Y yo no voy a contestarlo todo porque no lo sé, ¿eh? Pero mira, yo creo una cosa. Que esta chica joven ha dicho cosas que tienen relación con las tuyas. A ver, nos vamos a equivocar si extinguimos, separamos y diferenciamos lo que es conocimiento académico de conocimiento no académico. Estamos equivocándonos. O sea, porque entonces estamos en lo de siempre, es decir, el maestro que sabe por encima de todo, el cuenco que se llena, que no vamos por ahí, que precisamente todas las grandes autoras feministas han dicho, eso hay que romperlo, eso no es así. Tenemos que también transformar, en esta transformación de la práctica educativa, las relaciones profesor-profesora, alumno-alumna. Tenemos que transformarlas. Entonces, no es que los movimientos de base o lo que sea tengan más conocimiento que la academia, o la academia tenga más conocimiento, que necesitamos unirnos, que necesitamos, digamos, que haya una sinergia permanente entre unos y otros, porque vamos a transformarlo. Así que necesitamos, de alguna manera, llevar a ese templo del conocimiento la idea de que las experiencias de las personas lo que hacen, contribuyen también a la ciencia y que están presentes ahí, que no se puede crear, no se puede considerar que un descubrimiento científico sea cosa de una persona o incluso un concepto que no va por ahí, que tenemos que romperlo de alguna manera ya. Entonces yo creo que esas dos cosas ya están muy unidas. ¿Qué ha pasado? Mirad una cosa, en los 70 empiezan a entrar las académicas las feministas en la academia, perdón, es que me estoy liando. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la interpelación que hacen hoy la gente joven a las feministas de la academia? Hombre, que os habéis dormido, ¿dónde estáis? Es que se le hacen esta interpelación. ¿Por qué? No sé si es verdad o no, porque, o sea, si no nos estamos continuamente interpelando unas a otras y uno consigo mismo, nos apropiamos del poder, que ya lo decía Foucault, no podemos apropiarnos del poder porque es peligroso y irracional y continuamente está actuando. O sea, que tenemos que crear otras sinergias y tenemos que estar creándolas continuamente. Bueno, para terminar, porque si no me vais a decir. Luego otra cosa, yo creo que el debate de ¿los hombres pueden ser feministas? Porque el debate está ahí, que no es otro. O sea, ¿pueden ser conscientes de la discriminación que han sufrido las mujeres y por lo tanto subirse al carro feminista? ¿O solo pueden ser profeministas? Porque esa es otra. Claro, por ejemplo, en mi realidad ahora se ha empezado a llamar a los hombres que están cercanos al movimiento feminista profeministas porque no pueden ser feministas. Y tenemos ahí una discusión. En mi casa hay una discusión permanente entre mi hija y yo. Mi hija dice, un hombre no puede ser feminista, puede ser profeminista. Y yo le digo, mira, yo creo que un hombre no es que pueda ser feminista, es que debe ser feminista, es que debe serlo. O sea, yo no concibo hoy día que, por ejemplo, podamos llegar a construir un futuro diferente sin el feminismo. Y por lo tanto creo que los hombres pueden acercarse al feminismo y pueden ser feministas, pero no te puedo contestar porque ya ves, en mi propia casa yo tengo la guerra. No tenemos mucha guerra, pero tenemos mucho debate. Entonces, ahí está presente. Y lo que sí que ocurre es que es que iba a decir que el hombre tiene que... El poder simbólico del hombre, de alguna manera, es algo que tenemos que trabajar. Porque es un poder simbólico. Tampoco tiene por qué ser real, pero ejerce. Entonces, tienen que trabajarlo las mujeres y tienen que trabajarlo los hombres, si quieren que haya un cambio de la realidad. Entonces, el futuro no está escrito, está abierto. ¿Hacia dónde vamos? No lo sé, lo tendremos que decir nosotras y nosotros. ¿Vamos hacia un mundo donde, al menos teóricamente, hemos creado las posibilidades de otra realidad? ¿O retrocedamos y nos quedamos tal como estamos? Pues no lo sabemos hacia dónde iremos, porque todo está abierto, el futuro, cada posición que podamos dar, ¿no? Y luego,
y el ideario feminista. Está por hacer. Está por hacer porque en este momento... No, porque ¿sabes qué pasa? Las fracturas, por ejemplo, dentro del movimiento feminista en este momento son muy grandes. Son grandes las fracturas. No quiero entrar en el debate aquí, pero en España, por ejemplo, el debate de la prostitución enfrenta a las feministas de una manera exagerada. Entonces, yo creo que también es un paso que tenemos que pasar y decir, a ver, ¿qué nos une? Unámonos con lo que nos une y dejemos un poco lo que nos separa si de momento no nos ponemos de acuerdo. Por algo tendremos, porque hay muchas cosas que nos unen. Los eslabones más débiles de la cadena, que son que las mujeres, ser mujer en el mundo todavía es sinónimo de opresión, de sacrificio, de muerte y de peligro. Por favor, no tenemos suficiente. Eso nos une. Que haya otros elementos, bueno, dejémoslos ahí, ¿eh? Y no puedo contestarte, porque mira, nosotros no tenemos, o sea, lo siento, perdóname, discúlpame, hace 30 años que en España entró la migración proveniente sobre todo de Gambia y no tenemos académicas feministas. O sea, no tengo nada más que decirte porque queda claro, ¿verdad? No tenemos. Gracias a todas.